Ya muchachos, vamos a grabar. Lo que vamos a tener silencio, silencio por favor. Sonido corre. Vamos, las cámaras corriendo. Ok, Francisco, vamos. En 3, 2, 1. Hola, buenas tardes ya. Bueno, soy Magali Valdivia, soy de Playas Blancas del Peral. Soy cantora campesina, cantora popular y también poeta popular. Estoy dentro de las cantoras de Chile, de la agrupación de las cantoras de Chile, y también por el SICPA estoy dentro de las poetas populares actualmente. Así que, bueno, contarles de que hay una experiencia de aproximadamente 10 años dentro de la poesía y el canto con guitarra traspuesta. Y dentro de lo que es el canto lo poeta, se hace por medio de una presentación en décimas. Y este es un toquillo de la tradición. Vivo en mi pueblo al final. Yo soy Magali Valdivia. Vivo en mi pueblo al final. Yo soy Magali Valdivia. Entre el mar y arena tibia, Playa Blanca del Peral, Playa Blanca del Peral. Con laguna y patagual, carros de sangre y arena, cantora de amor y penas, en la cueca y la tonada, soy poetisa en la alborada de tradiciones chilenas, de tradiciones chilenas. ¿Cómo estás, Magali? Muy bien, gracias. Un agrado que me hayan invitado y bueno, saludar a todos los que nos están mirando. Quería preguntarte qué planes tienes para este año 2026. Bueno, en Playas Blancas estamos constituyendo un grupo folclórico de proyección folclórica y recién comenzamos en octubre del año pasado con el nacimiento de la Violeta Parra y se hizo un cuadro donde, bueno, yo soy la directora artística en este minuto. Hicimos un cuadro de la Violeta Parra donde reflejábamos muchos de sus cantos y le agregamos danzas. Sí, hicimos el velorio del angelito con danzas, con trotecito, con mujeres vestidas de negro danzando alrededor de un angelito, un muñeco por supuesto con alitas, y hicimos esa representación. Y también de los novios lo hicimos como correteado, hicimos como varios cantos y danzas. Y hace poco nos pidieron que hiciéramos cueca, así que hicimos como una variante de la cueca, desde la cueca del balance, que es una muestra que hizo la Margot Loyola en algún minuto, y también la Violeta Parra. Ellas recopilaron estos dos cantos y nosotros, bueno, lo llevamos a la danza también, y bueno, la Margot Loyola también mostraba danzas. Bacán. Y una de ellas es la cueca del balance, que es por una cueca de relevo, cuecas tradicionales, cuecas campesinas, cuecas choras, metimos entre medio, y después terminamos con una cueca que se llama de los turuntuntunes, que es una cueca que se hace en... ¿Esa es cuando se disfrazan? Sí, o sea, están vestidos, pero se suben a una mesa, a una tarima, y la música te va indicando que te tienes que ir sacando la ropa. Entonces era como una cueca muy de burdel, de quintas de recreo. Y bueno, quedan con calzoncillo largo, la mujer el calzón largo, así que no es algo que muestre nada, pero es muy divertida la cueca. Y con eso finalizamos. Lo hicimos hace poco en la casa de
la ex casa del expresidente Pedro Aguirre Cerda en Cartagena, que se inauguró, se abrió a lo cultural y nos invitaron. Así que hicimos esa muestra ahí. Y para este año, bueno, estoy tratando de que la municipalidad me dé un poco de quórum y tratando de hablar con la parte cultural porque estoy escribiendo varias canciones que hablan de la Hacienda del Peral, que es la Hacienda del Peral llegada de los Bajos de Cartagena hasta la quebrada de Córdoba, por el litoral, y por arriba llegaba casi hasta Casablanca. Entonces esa era la Hacienda del Peral antiguamente y bueno, éramos todos, en este caso seríamos todos peralinos. Quiero hacer la noche de San Juan, pero en la Hacienda del Peral, en guitarra respuesta y con los diálogos en décima y con danzas. Contarles, bueno, que el canto del poeta, como lo dije anteriormente, viene desde el año 1600 con la 10ª espinela traída por los jesuitas acá a la provincia de San Antonio, en Bucalemo. Y de ahí nacen después los toquillos de la tradición, se afinan las guitarras creo que habían 40 formas de afinar la guitarra y hoy en día hay cerca de 70 formas de afinamientos, o los afinados, como le dicen en los campos. Y antiguamente se decía que no había que llegar a las 40 porque las 40 afinaciones que se supiera el hombre, el diablo se lo llevaba. Entonces inventaron la forma de afinarla en cruces. Así que la afinación número 40 se hizo con los dedos cruzados, haciendo cruces para que no se los llevara el diablo. Pero hoy en día se ha descubierto que hay cerca de 70 formas de afinar la guitarra. Comienza acá el canto a lo divino primero, cantándole a la Virgen, mayoritariamente, a los santos. Y al otro día del canto a lo divino, que se hacía en ruedas de cantores, comienza el canto a lo humano. Y ahí está todos los fundamentos están dentro del canto a lo humano. Entonces, dentro de eso hay tonadas, cuecas, corridos, guarachas hoy en día, todo tipo de formas de cantos. Una de las cosas que se hacía acá en la Hacienda del Peral eran los oficios. Y uno de los oficios que había era la santiguadora. Y bueno, la santiguadora daba remedios un poco no muy buenos ni muy sanos, pero era lo que había en esos tiempos y era la creencia popular. Así que esta es la santiguadora. Caramba, fue a mi casa la guaguita. Caramba, su madre me la ha entregado. Caramba, su madre me la ha entregado. Caramba, vienen por la cruz bendita. Caramba, con el ojito pegado. Caramba, fue a mi casa la guaguita. Un mal de ojo le pegó, caramba, la sangre fuerte. La guagua se santigua, caramba, y huyó la muerte. La guagua se santigua, caramba, y huyó la muerte. Se santigua, ay sí, caramba, y quede pa'l gato. Me recé un Padre Nuestro, la vida y tengo pa' rato. ¿Quién rezará ahora? Ay, sí, la santiguadora. Esa es la santiguadora. Gracias. Cuéntanos un poco cuál es tu motivación para dedicarte al canto, a la música. ¿Qué me motiva? Mira, me entré prácticamente a lo que era folclore por mi papá.
Mi abuela era cantora, yo no la conocí, pero era cantora de rodeo, de velorios de angelitos. Ella en Teno, Josefina Trujillo, era conocida porque iba mucho a los rodeos en Rancagua, iba a diferentes lugares a cantar como cantora de rodeos al principio. La invitaban a todos, los velorios, los matrimonios, los bautizos, estaban 2 o 3 días con cantos y danzas. Y bueno, mi papá aprendió eso, aprendió a transponer la guitarra y le tañía la guitarra con los dedos porque era mal visto que los hombres tocaran guitarra en esos años. Y yo creo que una vez que lo vi, porque nosotros pertenecíamos a la iglesia con mis hijos, y mis hijos tocaban en el coro, tocaban su guitarra universal, y un día mi papá empezó a moverle, a transponer la guitarra, a mover las clavijas, y mi hijo le decía, papá, estás desafinando la guitarra, y resulta que estaba transponeándola. Y ahí él empezó a tocar con el dedo hacia abajo, haciendo las notas, pasando el dedo. Y me impactó tanto, lo encontré tan bonito, que un día pasamos por Casa Blanca y estaba en los talleres de don Arnoldo Madariaga con padre e hijo. Y dije, chuta, que queda lejos, ¿cómo llego hasta acá? Si era mucho trayecto hasta Casa Blanca. Y como los 2 años después, los veo en Algarrobo. Y ahí iba cuando podía, así que me arrancaba de los trabajos, qué sé yo, y llegaba a los talleres de don Arnoldo. Y ahí empezamos con la décima Spinella primero, la poesía. Y después cuando llegamos, después de 2 años llegó al Tavo, después de 2 años llegó acá a Las Cruces. Y después vino la pandemia entre medio, entonces ahí quedamos como parados. Pero fue muy bonito el conocimiento de lo que es el canto a lo poeta, porque del canto a lo poeta de la décima Spinella nace casi todo, la poesía popular, nace el canto a lo divino, el canto a lo humano, la paya. Entonces es un espectro bastante grande de lo que es la cultura del patrimonio inmaterial de Chile. Bueno, estas son de mi creación propia. Fue como repetitivo eso. Y también hay canciones que se sacan de la tradición, y Violeta Parra es muy experta en recopilar todo lo que había en los campos, y una de sus recopilaciones fue... yo la tiré como un poquito como chapecao, ella la canta más como tonada, pero se llama Cuando te vaya a casar. Cuando te vaya a casar, avísamelo con tiempo. Cuando te vaya a casar, avísamelo con tiempo. Para hacer 2 fiestas juntas, mi muerte y tu casamiento. Para hacer 2 fiestas juntas, mi muerte y tu casamiento. Cuando lleven a la iglesia las flores para la novia. Cuando lleven a la iglesia las flores para la novia. A mí me estarán poniendo una rosa en la corona. A mí me estarán poniendo una rosa en la corona. Cuando a ti te estén llevando el anillo de brillante. Cuando a ti te estén llevando el anillo de brillante. A mí me estarán poniendo 4 velas por delante. A mí me estarán poniendo 4 velas por delante. Cuando a ti te esté diciendo bendición el Señor cura. Cuando a ti te esté diciendo bendición el Señor cura. A mí me estarán poniendo mi cuerpo en la sepultura. A mí me estarán poniendo mi cuerpo en la sepultura.
Cuando te vais pa' la casa del brazo de tu Mayrina, cuando te vais pa' la casa del brazo de tu Mayrina, con la punta del botín échame la tierra encima, con la punta del botín échame la tierra encima. Dicen que la cantora que no sufría no es cantora, así que la Violeta le hacía mucho honor a su título. ¿Y cuánto tiempo lleva cantando, escribiendo poesía? No mucho. Yo creo que en la poesía debo llevar 10 años, desde que conocí en Algarroba a don Arnoldo. Deben ser 10 años de poesía. Antes pertenecía a grupos folclóricos donde cantaba entre medio del coro y danzaba también, hacía danza. Y en la guitarra respuesta, mira, estuvimos en pandemia con el profe Luis Tapia, que es de Lo Abarca. Él nos empezó a enseñar, pero sin notas musicales, sino que decía movimiento 1, movimiento 2, movimiento 1 y respuesta a la guitarra en la españolita, que queda con un solo al aire la españolita. Entonces se transpone en la guitarra, ya no es las notas normales, universal, que todo el mundo toca, sino que se transpone. Y bueno, se transpone para que lo entiendan un poco. Empieza la primera cuerda, está en re, la segunda en si, que se mantiene. Es re, si, sol, re. Así se afina. Y ahí te da un sol al aire. Entonces tú con el dedo, yo por lo menos lo hago así, no todos lo hacen así. Voy cambiando las notas. ¿Te fijas? Cambio las notas con el dedo de esa forma y se van cambiando notas y se va haciendo los cánticos. Y bueno, empezamos a cantar, a aprender en pandemia, online, primero, y después nos juntábamos en San Sebastián, en la iglesia de San Sebastián atrás, y íbamos los días, un día a la semana, y ahí empezamos un poco con los toquillos, ya empezar a sacar cuecas, a sacar las tonadas, fue cuecas y tonadas al principio. Pero con eso te decía, no sabíamos ni la nota, porque decía, no, si no tienes que aprender notas, porque las campesinas no saben notas. Entonces solamente movimiento 1, movimiento 2, y era todo. Pero ahí me encontré con 4 mujeres que son nacidas y criadas en la hacienda del Peral, que ellas, la que no nació lleva muchos años ahí, y conocieron la hacienda del Peral, vivieron ahí, trabajaron ahí, sus padres trabajaron, y por esa razón empezamos a contar la historia de la hacienda del Peral. Entonces empezamos, ellas contaban la historia, y como yo ya había aprendido con don Arnoldo a hacer cueca y a hacer tonada, me fue más fácil a mí poder desarrollar las cuecas y desarrollar las tonadas en base a lo que ellas contaban. Entonces primero nos constituimos como las peralinas, que éramos 4 mujeres, y ahora somos 2, que era Fernanda Ávila y yo, y después pasamos a ser raíces del Peral porque éramos más. Pero lamentablemente se perdió un poco el grupo, pero se retomó con algunas de nosotras, con la Emita Madariaga ahora, que está en Cartagena enseñando, la nieta de don Arnoldo Madariaga, hija de Arnoldo padre. Ella nos está enseñando ahora la misma afinación, la españolita, pero a cantar tonadas y tratar de hacer un poco arpegiar la guitarra y hacer ese tipo de cosas. Entonces estamos como en una faceta de aprendizaje y sacando cosas totalmente nuestras, o sea, creaciones propias. La mayoría de lo que canto es como creación propia. Así que en eso estamos. Bacán, súper. Sí. Otro de los oficios que habían es las macheras. Ustedes ubican las macheras. Existieron las macheras hace unos años atrás. Hoy en día no quedan machas, pero antiguamente era un sector de mucha macha acá. Y bueno, cuenta la leyenda que en el año 1900 llega el tren desde Cartagena, o sea, de San Antonio hasta Cartagena. Pasa por Melipilla primero y después por Cartagena. Y de ahí para poder llegar hasta acá no habían ningún medio de transporte, no habían tampoco carreteras. Por lo tanto, se crearon los carros de sangre, y estos carros eran verdaderos
carros con asientos para las personas, tenían unas ruedas que pasaban por unos rieles para poder pasar por la arena, y transportaban a toda la gente que se bajaba en Cartagena hasta acá, que era la última parada en Las Cruces. Frente ahí a Estela Maris, más o menos, hay una indicación donde llegaba el último terminal de los carros de sangre. Y muchos de los curas que estaban acá en los Dominicos, que era la playa La Aldea antiguamente, acá en Ilimay, que es hoy día Ilimay, ellos se venían caminando, se bajaban del tren en Cartagena y se venían caminando. Y por toda la costa había mucha gente, muchas mujeres sobre todo, que eran las mariscadoras, sacando machas y bailando al ritmo de twist. Sacaban machas de la arena y se echaban en una bolsita, pero para eso tenían que subirse las faldas. Entonces los curitas que pasaban se escandalizaban y no se tapaban la vista y no veían. Y decidieron llegar a pedir hacer un conjuro. Entre todos los curitas se juntaron y hicieron un conjuro para que las machas se acabaran y no estuviesen esas mujeres ahí mostrando las piernas, porque era tentación para ellas. Entonces ahí nació esta cuequita que se llama En la playa La Aldea. Mi vida en la playa, en la aldea, mi vida hay mujeres trabajando, mi vida hay mujeres trabajando, mi vida van moviendo sus caderas, mi vida y las machas van sacando, mi vida en la playa, en la aldea, los curas van pasando a toda prisa, llevan negras sotanas, van risa y risa, los curas van pasando a toda prisa, van risa y risa y sí, de negro oscuro, se acabaron las machas, cayó un conjuro. Se acabaron las machas, cayó un conjuro. Sacamos el conjuro, yo se lo juro. Esas machitas, oiga. Eso es. ¿Cómo sientes tú el vivir acá, en este territorio, en el litoral? ¿Y qué inspiración te trae también? Sí, bueno, nosotros cuando llegamos hace como 35 años más o menos, que era como casi una cabañita de veraneo que teníamos, por las circunstancias de salud mi mamá se vino. Y bueno, venir acá implicó hartas cosas, dejar un poco el trabajo de Santiago, que era una cosa muy, muy metódica. Bueno, igual seguía yendo a trabajar a Santiago, levantándome a las 6 de la mañana, tomando el bus afuera, sí. Era levantarse a las 5, 10 para las 6 pasaba el primer bus, y para llegar como a las 8 a Santiago. Era complicado. Y con lluvia, con viento, es complicado. Y caminando 8 cuadras para llegar a la carretera, sí. Pero lo hacía. Y con los años, bueno, nos vinimos a vivir acá porque hubieron separaciones, divorcios, qué sé yo. Y mi hija se vinieron acá. Y una de mis hijas nació prácticamente acá. Nació en Santiago, pero llegó bebé acá. Entonces ella vino, las chiquillas empezaron a venir a los colegios, a la Escuela de las Cruces, después a las universidades en Valparaíso. Entonces nos hicimos como parte de este territorio. Y conocer la historia de acá, de las haciendas, no sé, de las minas que hay, de la gente, de las cantoras. Conocer toda el área artística, cultural que hay acá, me di cuenta que hay una riqueza pero tremenda. O sea, ver desde que llegan los jesuitas acá en el año 1600 hasta acá a Bucalemo, al territorio de acá de la provincia de San Antonio,
que muestra la décima a los campesinos para poder enseñarles de alguna forma la evangelización. Claro, y que se evangelizaran, porque yo no sabía leer ni escribir. Entonces, para evangelizarlos les enseñaron la décima, que tiene un sonido bastante pegajoso, por decirlo de alguna forma, porque va rimando la primera con la cuarta y la quinta, la segunda con la tercera, la sexta con la séptima y la décima, y la octava con la novena. Y ahí se forma la décima y es octasílaba. Entonces nosotros casi todos hablamos en octasílaba y no nos damos cuenta. Entonces prácticamente acá hay la riqueza del patrimonio inmaterial cultural que hay acá es grande. O sea, la gente no la conoce. Lo normal de las personas no conoce un guitarrón chileno que tiene 25 cuerdas y es chileno, hecho en Chile, está hecho por los pircanos. Entonces es tan nuestro que da un poquito de pena darse cuenta de que no tenemos identidad en cierta forma. Entonces quise transmitir un poco lo que mi abuela hizo sin conocerla, pero que vi a mi papá un día hacer con la guitarra traspuesta, con su dedo invertido, cambiando nota, y lo encontré tan de mi raíz. Yo a veces pienso que uno lo lleva como en el ADN, claro, porque me nació un amor muy grande, y cuando empecé a conocer a los maestros Madariaga, yo creo que fue como un enamorarse de ese arte. Y no fue hace tanto tiempo, fue como te decía, con la pandemia, después estuvimos encerrados, después salimos con don Luis Tapia a hacer unas presentaciones pequeñitas y él lo abarca, y de ahí nos empezamos a tirar solas con mi amiga, con una de las peralinas. Entonces agarramos vuelo, como dicen. Y eso, así que fue el conocer el canto a lo divino, primero que todo, con sus vigilias, con sus novenas en las casas, que los cerros allá en San Pedro de Melipilla. Fuimos a los Andes, fuimos a varios pueblos para el norte donde cantábamos lo divino, y nosotros como alumnos leíamos, pero el normal del cantor a lo divino lo hace de memoria, y a veces sin saber leer ni escribir, ellos memorizan en su disco duro, tienen hasta 70 versos, porque hay un montón de fundamentos, fundados le llaman ellos, por todo, por la anunciación, por el nacimiento, por el padecimiento, por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento. Es un bagaje de cosas tremendas. Entonces, meterse en este mundo tan bonito de la tradición cultural chilena me impactó. Por esa razón me enamoré también del sector, me enamoré de las calles de tierra, de lo esforzado que es, sí, es cierto. A veces no tenéis pega, estáis como un poco marginada de ciertas áreas, pero ahí estamos, dando la lucha, ahora estoy tratando de formar la agrupación de mujeres cantoras del litoral, y rejuntándolas, como arreando todo, que me las metí en un WhatsApp, las que conozco, y por favor tratemos de hacer una personalidad jurídica, tratemos de darlas a conocer, porque hay muchas mujeres que cantan precioso acá y no las conoce nadie. Entonces solamente salen cuando sea el 18 de septiembre, que las invitan, o metidas dentro de un conjunto folclórico, ¿cachai? Y ahí se dan a conocer. Entonces el impacto que tuve de la parte cultural de acá, de los paisajes, de lo hermoso de vivir acá, me gustan los gatitos, son preciosos, me impactó mucho, me impactó demasiado. Me gusta vivir acá, me gusta la soledad, el silencio muchas veces que hay en Playas Blancas, donde no tengo ningún vecino. Tengo un arenal al frente y no tengo ningún vecino por los costados, entonces hay mucho silencio, solo los pájaros y los ladridos de los perros. Sí, y a la orilla del mar, vivo a la orilla del mar. Entonces 3 metros bajo el nivel del mar. No se escucha nada, no llega ni la señal. Pero es una vida bonita en muchos aspectos. Cantando por el litoral, llegamos hasta las cruces con la tradición oral. Saludo a todas estas luces, por amor a las raíces. Nos presentamos ahora, deseando bellos matices. Hoy soy nueva cantora.
mar refleja la luna, amamos el litoral, las playas como ninguna, azul cielo y su arenal, Playa Blanca y su laguna, Cartagena y sus riscos, Isla Negra con el Tabo, Carrabo con el Quisco. Qué lindas son las quebradas, los bosques también los campos. A esta gente amada dedico hoy mi canto. Ahora ya me despido, florecita de humeral. No me echen al olvido ni a la hacienda del Peral. Cantando por el litoral. Eso es. Muchas gracias por la invitación, muy amables.